Vamos a continuar en esta noche con nuestro hermoso estudio bíblico que traemos durante algunas semanas en la carta a los Filipenses los días miércoles. Es una carta que hemos venido aprendiendo que es de gran bendición para la iglesia actual, para la iglesia del día de hoy. Es de gran bendición, entendiendo que primeramente la carta fue escrita a la iglesia en Filipos. A estos hermanos específicamente se dirigió el apóstol Pablo desde su prisión, y él estaba siempre atento, no solamente a los filipenses, sino a todas las iglesias establecidas en la región o en las regiones donde él había hecho sus viajes misioneros y donde se estableció la obra del Señor en esas ciudades, como Tesalónica, como Macedonia, como Galacia, ¿verdad? La ciudad de Efesios, gloria al Señor, los Corintios, Roma, todas esas regiones que el apóstol Pablo tuvo el privilegio de presentar a Cristo como Señor y Salvador, como aquel que provee la salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Y conociendo el trasfondo de la vida del apóstol, sabemos de que gran mayoría de su ministerio lo ejerció estando en la prisión, porque aún estando en la prisión, él no abandonó a las iglesias, sino que él hizo uso de la letra, del papel, él hizo uso de la tinta, escribiéndole a cada congregación y dando instrucciones, e incluso a través de las cartas él su intención era traer soluciones a problemas que de pronto estaban pasando las iglesias. Y algo hermoso, que es lo que vamos a ver hoy, es de que a pesar de que él estaba en la prisión, nada lo detenía para seguir haciendo la obra de Dios. Nada lo detenía para seguir ministrando desde el lugar donde se encontraba. Y él hizo uso de los recursos materiales, como también hizo uso de los recursos humanos. Gloria al Señor. Y es una forma, hermanos, en que Dios ha trabajado y sigue trabajando y trabajará en el futuro. El apóstol Pablo no envió los mensajes así verbales, quizá envió algunos verbales a través de sus colaboradores, pero en su mayoría de los mensajes se los enviaba por escrito. Algunos de ellos lo firmaba para que la iglesia se diera cuenta que el que llevaba el que escribía, el que daba esas instrucciones era el apóstol, el cual había sido usado por Dios para que las iglesias se establecieran en esas regiones y en las diferentes ciudades del Asia Menor y Europa. Gloria al Señor. Entonces, el apóstol Pablo nos deja unas lecciones muy importantes y nos enseña a través de estos versículos 19 al 30 que él hizo uso de la tinta, hizo uso de las cartas, escribió, y luego hizo uso de los recursos humanos también, porque tenía sus colaboradores. Y en esta parte encontramos a dos colaboradores, a dos siervos, a uno que lo trata como un hijo, al otro lo trata como un hermano, pero verdaderamente un hermano en la fe, que está entregado en cuerpo y alma y espíritu al servicio y a la obra del Señor. Aleluya.
Y estamos hablando de Timoteo como de Epafrodito. Hay otros colaboradores en otras cartas porque él tenía varios colaboradores para enviarlos a las diferentes iglesias y él se preocupaba en lo que era la credibilidad en los hermanos. Él no enviaba a cualquier hermano a la congregación. Él trataba de enviar era a los que la iglesia conocía y tenía buen testimonio de ellos. A modo pues de que estos colaboradores no solamente llevaban la carta, no solamente era el recurso humano para llevar el recado, la noticia, la instrucción del apóstol. No, ellos también eran siervos de Dios. Ellos también predicaban, ellos también enseñaban. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios en el versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, entendiendo bien el contexto de que él estaba cohibido a la libertad. Y si estaba cohibido a la libertad, él tenía días, meses, años de pronto de no ver a los hermanos, de no ver a la iglesia, y probablemente tenía restringida la visita. Probablemente le permitían los que trabajaban con él, los colaboradores de él, y no a toda la iglesia. Quizá como regla en esos tiempos, 1, 2 probablemente estaban lejos y no todos tenían la facilidad de movilizarse, no como los días de hoy que tenemos una facilidad de movilizarnos, tenemos vehículos, tenemos toda clase de vehículos para poder ir y venir a un lugar. Quizá esos tiempos era más difícil llegar y sobre todo hacer esa solicitud y que le aprobaran esa solicitud para hacer la visita al prisionero. Sin embargo, vemos acá que el apóstol Pablo tenía a Timoteo y también tenía al hermano Epafrodito. Pero vea que los dos tienen una especialidad para el apóstol Pablo. Cosas que nosotros vemos en cada congregación. Cada congregación tiene muchos hermanos, pero cada hermano tiene una especialidad. Los dones espirituales son repartidos de manera diferente a toda la congregación, de manera que cada uno tiene una especialidad dentro del cuerpo de Cristo, y como lo enseña la Biblia, el Espíritu Santo reparte de acuerdo a la necesidad y todo para la edificación de la iglesia. Aleluya. Ahora bien, del hermano Timoteo, como que es el recurso que él quiere enviar primero, pero por alguna razón el hermano Timoteo no puede en ese momento, pero él dice estas palabras: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Como que algo más rápido. ¿Para qué? Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Él tenía esa preocupación de la condición espiritual de la iglesia. Y creo, hermanos, de que esa preocupación del estado espiritual de la iglesia la tiene todo ministro. Por eso el ministro se prepara, por eso el ministro gasta tiempo en el estudio de la palabra del Señor, para que la iglesia se alimente bien, se fortalezca, crezca. Aleluya.
Y por esa misma razón, cuando el ministro no ve a la iglesia, se preocupa. Porque ¿qué va a comer? Gloria al Señor. No que la iglesia no está comiendo, porque la iglesia puede estar leyendo la palabra del Señor y se está alimentando. Pero no es lo mismo leerla que al que Dios ha puesto se la explique. Porque al entender, al comprender mejor el contexto de la palabra de Dios, entonces uno crece en conocimiento. Y al crecer en conocimiento llega entonces a una estatura de madurez, hablando doctrinalmente. Y como dice el apóstol Pablo a los Efesios, dejamos de ser niños, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Ya tenemos nosotros un fundamento, estamos arraigados. Y por el conocimiento que hemos adquirido por Dios a través del estudio de la palabra, ya no nos dejamos mover tan fácilmente. Gloria al Señor. Y esa es la preocupación. El apóstol Pablo, él quiere saber del estado de la iglesia. Y él dice, yo también esté de buen ánimo. Es decir, al saber del estado de la iglesia, que está en un estado saludable, eso le va a traer un alivio a él. Porque como aprendimos en el capítulo 1 y parte del 2, cómo él expresa su preocupación también, pero él lo expresa de esta manera, acordándose de ellos en sus oraciones, trayéndolos a la presencia del Señor todos los días, porque cuando uno no ve lo que está pasando, hermanos, lo único que queda es orar por los hermanos, traerlos a la presencia de Dios todos los días a través de nuestras oraciones. ¿Para qué? Para que sea Dios ayudando a los hermanos, para que sea Dios fortaleciendo a los hermanos, para que sea Dios redarguyéndolos. Porque a veces tendemos a descuidar nuestra vida espiritual. Y Pablo tenía ese conocimiento, tenía esa imagen de lo que puede suceder en un creyente, porque él no comenzaba su ministerio. Él tenía el conocimiento, como muchos de nosotros tenemos tal conocimiento, de que son muchos los que han comenzado en el camino, pero son pocos los que están perseverando, ¿verdad? ¿Por qué ya no están perseverando? Muchos porque descuidaron su vida espiritual, muchos porque no le pusieron énfasis a la nueva vida en Cristo Jesús, no le pusieron importancia. Y de alguna manera les pasó la que le ha pasado a miles y millones de creyentes. Fueron engañados y murieron espiritualmente. Aleluya. Ahora bien, dice la palabra del Señor en el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Aleluya. Aquí está viendo usted la especialidad de un hombre. Epafrodito es un gran colaborador. Él tiene lo de él. Y usted puede decir, bueno, entonces Epafrodito no era tan buen creyente. Porque Pablo está hablando de Timoteo. Y para mí, yo no sé para usted, pero para mí ninguno es ninguno. Es 0 personas. Y solo está poniendo la mirada en uno. Por eso dice, espero en el Señor Jesucristo enviaros pronto a Timoteo. Y ya en el 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Una evaluación espiritual. Todos somos cristianos. Todos venimos a la iglesia. Todos cantamos. Pero no todos tenemos el mismo ánimo, el mismo deseo. No todos estamos como en ese nivel. Gloria al Señor. Y Pablo tenía como que él tenía
ese don de poder discernir. Y él explica las razones por qué Timoteo es diferente a los demás. No que los demás no son siervos del Señor, no que los demás no están haciendo un trabajo, no que no son fieles. Pero él conocía a Timoteo. Y dice la palabra, en el versículo 21, el 20 termina diciendo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. En Timoteo había algo más que no había en los otros. Fíjese que una cosa es ser un buen cristiano, una cosa es ser fiel a Dios, entregado a Dios, pero otra cosa totalmente diferente es que uno se interese en los demás. ¿Sí o no? Y hemos aprendido en estos últimos domingos sobre el egoísmo, ¿no? Es increíble, pero en muchos de nosotros hay egoísmo. Solamente pensamos en lo nuestro. Pensamos en nosotros. ¿En qué nos vamos a beneficiar? ¿Cómo nos vamos a beneficiar? Un ejemplo, voy a sacar tiempo de oración porque a mí me conviene orar. Voy a sacar tiempo para la lectura de la palabra porque a mí me conviene estar fortalecido en el conocimiento del Señor. Voy a sacar tiempo para estar en la iglesia porque a mí me conviene estar ahí congregándome. Pero vemos de que otros no oran, otros no leen, otros no van a la iglesia y no nos interesamos en ellos. Parece ser que no nos interesamos, porque si nos interesáramos en ellos, habláramos con ellos, ¿verdad? No para criticarles, no para juzgarles, porque no lo hacen, sino para contagiarlos con el buen ánimo. ¿Verdad que habla de ánimo acá? El ánimo, gloria al Señor. Debemos de animar a nuestros hermanos porque son nuestros hermanos y ellos también alcanzaron la salvación y fueron justificados por la fe que es en Cristo Jesús. Y la palabra del Señor aquí habla del interés de los hermanos. Fíjese que hay que hacer un énfasis en el interés de los hermanos, como también el interés de los perdidos. Aquí habla de los hermanos porque está hablando de la iglesia a los filipenses. Y que tan sinceramente había una sinceridad de interés hacia los hermanos de parte del hermano Timoteo. Y aclara el apóstol por qué razón dice esas palabras de Timoteo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Aleluya. Pero ya conocéis los méritos de Él. Entonces el apóstol está hablando en parte del buen testimonio de Timoteo delante de la iglesia. Y le agrega, pero ya conocéis los méritos de Él. Ya ustedes saben. En otras palabras, yo no tengo por qué hablar mucho de Él. Porque Timoteo ha sido de buen testimonio delante de ustedes, como ha sido un buen colaborador en el reino. Ustedes conocen que en él hay un corazón sincero y hay un deseo sincero en preocuparse o en interesarse en ustedes. Ahora bien, dice la palabra del Señor, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Como hijo a padre en esos tiempos. Porque estos tiempos los hijos y los padres están como uno por un lado y el otro por otro lado. Pero está hablando como que si fuese su hijo primogénito.
quien heredaría o quien tomaría el patriarcado el día de que el padre moría, el día que el padre fallecía. El hijo primogénito tomaba el rol del padre. Pero para que tomara el rol del padre quiere decir que el hijo primogénito trabajaba con el padre, conocía las funciones del padre, conocía las necesidades que habían en toda la tribu, en toda la aldea, en el pueblo, a modo que cuando el padre faltare, entonces él podría desempeñar el rol. Y aquí parece ser que el apóstol Pablo está haciendo una alusión a eso, porque en este momento Pablo no puede hacer o no puede ejercer el servicio como un padre, pero tiene a un hijo. No es su hijo biológico, ni hijo espiritual, como acostumbramos a decir por ahí algunos. Porque por muy espirituales que seamos nosotros y por mucho que hayamos hecho por alguien y se convirtiera al Señor y le enseñásemos, nunca jamás va a llegar a ser nuestro hijo espiritual. Porque solamente hay uno que tiene hijos espirituales. Y es nuestro gran Dios. Dice la palabra que Él nos hizo hijos, los cuales no son nacidos de sangre, de carne, de voluntad de varón, sino del Espíritu. Gloria a Dios. Ahora bien, el apóstol Pablo continúa y habla de Timoteo de esta manera tan hermosa, hermanos. Qué bueno, qué bonito que nosotros pudiésemos desarrollar una vida cristiana como la de Timoteo. Y fíjense que el apóstol Pablo le habla a Timoteo también en una de sus cartas. Segunda de Timoteo capítulo 1 y el versículo 5 en adelante le dice estas palabras, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Escuche bien. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y el apóstol Pablo era un experto en conocer bien a los hermanos. Porque el apóstol Pablo tenía un buen testimonio no solamente de Timoteo, sino de la mamá y de la abuela. Porque le dice estas palabras, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aleluya. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Gloria a su nombre. Un hombre que fue instruido en el camino del Señor desde su niñez. En el mismo capítulo, la misma segunda carta, en el capítulo 3, versículo 14, le recuerda el apóstol a Timoteo y le dice, pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Parece que lo conocía. El apóstol Pablo conocía quién era Timoteo. Él conocía quién era su abuela, quién era su mamá. Posiblemente ya habían fallecido.
porque él usa el pasado diciendo, la cual habitó también, habitó, no habita, en tu abuela y en tu madre. Gloria al Señor. Y de pronto Timoteo, ya no teniendo mamá, no teniendo abuela, dedicado quizá al ministerio y a la predicación de la palabra del Señor, pues quizá, no lo dice la Biblia, encontró en el apóstol Pablo a una persona como a un padre. Porque eso sí puede suceder dentro de la iglesia cuando no tenemos a nadie y tenemos al pastor o tenemos a un líder, a un hermano, gloria al Señor. Y es de gran bendición para nosotros que nosotros lo vemos como un hermano, pero un hermano no espiritual, sino como un hermano en la carne, como a un padre. O a las ancianas se les puede ver también en la iglesia como una madre. No por ser ancianas, sino por su forma de aconsejar, por su apoyo espiritual, moral y espiritual, por la ayuda que ha brindado quizá en los momentos de crisis en la vida personal de cada uno. Gloria al Señor. Pero Timoteo, Pablo habla en los Hechos de los Apóstoles en su primer viaje, o en su segundo viaje, me parece que fue, sí, en el segundo viaje, que él tenía buen testimonio de los de la iglesia. Y como tenía buen testimonio de los de la iglesia, entonces decidió llevárselo con él en el viaje misionero. Gloria al Señor. Volvemos a Filipenses entonces y encontramos lo que él dice de Timoteo. Pero algo o por algo está pasando Timoteo que, aunque como preferiblemente él quisiera enviar a Timoteo a la iglesia, Timoteo no puede. Y aquí encontramos en segunda instancia a el hermano Epafrodito. 23. Y luego dice en el 23, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Ese también tiene lo suyo. El otro lo veía como un hijo y padre trabajando en la obra del Señor, pero al hermano Epafrodito, ¿cómo lo presenta? Mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Y no es un hermano biológico. Él pudo haber dicho, bueno, les voy a enviar al hermano Epafrodito, pero él se apropia, voy a usar esa palabra, se apropia del hermano Epafrodito porque no lo ve como cualquier hermano. Hay una especialidad en él. Y dice mi hermano Epafrodito. Gloria al Señor. Y también ¿qué? Y colaborador y compañero de milicia. Usted sabe qué es la milicia. Un militante. Uno que está enlistado en el ejército, en la policía. Alguien que dedica su vida a ese servicio. Pero en este caso el apóstol Pablo habla de una milicia espiritual, habla de un servicio a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que el hermano Epafrodito no solamente es colaborador, y cuando la Biblia habla acá de colaborador, hay que tomar en cuenta que un colaborador no es aquel que lleva el agua, que le lleva la comida, que le prepara dónde va a dormir. No, un colaborador en la Biblia acá es un predicador de la palabra del Señor. Aleluya.
Es lo que él explica a los corintios cuando él dice que los corintios son labranza de Dios y que Pablo sembró y Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Y él concluye diciendo, así que somos colaboradores de Dios. Un colaborador no es como lo conocemos hoy día nosotros. ¿En qué colabora? ¿Quién puede colaborar? ¿Sí? Y todo el mundo dice, ¿qué se necesita? No, pues necesitamos esto. Ok, tome. Aquí está mi colaboración. Otros dicen, bueno, yo efectivo no tengo, pero si hay algo que yo pueda hacer en tiempo, yo puedo colaborar con mi tiempo. ¿Sí? Una forma de nosotros conocer qué significa o definir colaborador en estos tiempos. Pero aquí el apóstol está hablando de un colaborador, dice un compañero de milicia, alguien que servía igualmente que él, un hombre que estaba dedicado al servicio de Dios como al servicio del apóstol Pablo también, porque estaba en constante comunicación con él, llevando y trayendo noticias, sean buenas o malas, porque siempre va a haber algo. Gloria al Señor. Sin embargo, mire cómo fue la presentación de Timoteo a la presentación de el hermano Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Luego le agrega, vuestro mensajero. ¿Y qué más? Y hay una coma que separa, y ministrador de mis necesidades. O sea que él ministraba, él proveía. El que ministra provee para las necesidades. Y en el caso del apóstol Pablo, pues ya sabemos de que él estaba cohibido de la libertad, él estaba encerrado, y allí pues lo que le dieran, lo que le llevaran, eso si le llevaban, y si no pues tocaba sufrir. Las prisiones de esos tiempos no eran como las prisiones de hoy. Por ahí los críticos dicen que las prisiones de hoy no son prisiones, sino son hoteles. Porque los prisioneros gozan de buen alimento, gozan de baños, de la higiene, gozan hasta de televisiones, gozan de teléfono, de todo. No, realmente ellos están viviendo bien. De buenos privilegios. Tienen mejores privilegios, porque imagínese usted el indigente, el pobre que no tiene para comer en el día. ¿De dónde saca? Mucha gente durmiendo en la calle, bajo los puentes. Los prisioneros de hoy tienen médico ahí en las prisiones. Ahí les están haciendo sus chequeos, que estén bien. Ser prisionero hoy no es tan grave como lo era en los tiempos pasados, en los tiempos antiguos, y especialmente en los tiempos del apóstol Pablo, que estamos hablando por ahí cerca de, ya 2000 años, pasadito de 2000 años. Aleluya. Pero ahora bien, dice él, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Parece ser que antes de esta visitación, alguien había visitado a la iglesia y había informado que el hermano Epafrodito se había enfermado con gravedad. Pero Epafrodito dice que se angustió de saber y de pensar que la iglesia de Filipos sabía que estaba enfermo gravemente. Posiblemente él se había aliviado y él pensaba de que la iglesia aún estaba preocupada por él. Gloria al Señor Jesús. Y sigue diciendo, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Y él
reitera y asegura, pues en verdad estuvo enfermo, o sea, no fue un invento. ¿Y estuvo qué? A punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, dice el apóstol, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Aleluya. Es que debemos de transportarnos, hermanos, a esos tiempos. Hoy, si hay una pequeña preocupación, ¿qué es lo que hacemos inmediatamente? Agarramos el teléfono, porque hoy casi todo el mundo tiene un teléfono, y llama. Y uno da a conocer su preocupación, pero al oír a la persona que se encuentra bien, ¿qué trae? Trae un alivio. Y podemos pensar que el apóstol exageraba, pero él no exageraba. En esos tiempos no había una comunicación tan inmediata, instantánea como la tenemos hoy. Hoy nosotros podemos saber en cualquier minuto cómo está pasando el hermano, si es que el hermano es sincero con uno en decirnos: hermano, estoy bien por la gracia del Señor. Y a uno se queda tranquilo. Cuando usted no viene al culto y yo le he llamado, no es porque yo simplemente, ¿qué pasó con el hermano? ¿Por qué no vino? No, a mí me preocupa por qué no llegó el hermano. Y a algunos hermanos yo se los he dicho: hermano, yo estoy preocupado. Porque los hermanos con sincero corazón me han contestado: estamos bien, hermano, no se preocupe, pastor, no se preocupe, estamos bien. Pero como yo no los he visto, yo de corazón sincero les he dicho: pero yo sí me preocupo. Y les he dicho: porque no los he visto. No los he visto. Ya hace varias semanas que no los he visto y sí me preocupo. Aleluya. Y eso de que tenemos el teléfono, tenemos el correo electrónico, el texto. Yo creo con sinceridad comprender la preocupación del apóstol Pablo hacia los hermanos en Filipos. Y mire que su correo electrónico, su teléfono era ¿quién? Timoteo y Epafrodito. ¿Y cuánto se demoraba eso? Porque eso no era de que salgo hoy y llego mañana. Dependiendo de dónde estaba, tenían que coger barco, y el barco no era como hoy, de que había uno, entró el otro, sale uno, entró el otro. No, eso si al caso salía uno al día, y si se perdía ese, aleluya. Pero él tiene esa preocupación, gloria al Señor. Y luego dice la palabra de Dios en el versículo 28, ya casi vamos a terminar: así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, ¿qué dice? Os gocéis y yo esté con menos tristeza. Y mire la recomendación: recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Aleluya. Hermanos, aquellos que se preocupan por los hermanos, aquellos que les sirven a Dios con corazón sincero, aquellos que ven por los demás sin ver por lo suyo propio, porque Él está explicando esto aquí. Él le pide a la iglesia y le dice: ténganlo o recíbanlo con estima. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tener en estima a los que son como Él. Aprovecha el apóstol no solo
a que lo reciban bien a Él, sino que también vean a los demás que tienen esa característica, esa formación ministerial como la tenía el hermano Epafrodito, que se preocupaba también por los demás. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Mira esas palabras. ¿Cómo explica la gravedad de la enfermedad del hermano Epafrodito? O sea, de que a él no le dio la enfermedad por andar en un fin de semana por allá en la playa, por andar allá fiesteando, por andar allá haciendo cosas. No. Dice la palabra de Dios que su enfermedad fue causa de esa entrega de la obra de Cristo. Aleluya. Exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. O sea, de que él estaba trabajando duro para que la iglesia de Filipos no le hiciese falta nada en cuanto a lo espiritual. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no estaba ahí. Y tomemos en cuenta esto, que él no mandaba cada fin de semana una carta. Aquí va el sermón de la semana, aquí va el sermón de la... No. Él confiaba en aquellos que habían sido establecidos como ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia eran los pastores que ministraban en las diferentes congregaciones. Aleluya. Y Epafrodito fue un hombre dedicado también a la obra, como lo fue Timoteo, gloria al Señor. Y hermanos, qué bueno que en nosotros haya un espíritu de interés en los demás. En este caso, en los hermanos. Amémosles. Gloria al Señor. Oremos por ellos. Animémosles. Nunca en nuestra mente pase el criticarles o el juzgarles, porque esas cosas le corresponden a Dios. Cada uno de nosotros será juzgado un día. Y dice la palabra, según nuestras obras y según lo que hayamos hecho durante estuvimos en este cuerpo. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y le vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta hermosa palabra que hemos escudriñado el día de hoy. Y le invito que para el próximo miércoles no se pierda la primera parte del capítulo 3. Vamos a ver, esta parte está muy, muy interesante también, porque el apóstol Pablo le sigue hablando a la iglesia, pero vamos a aprender que aunque la iglesia del Señor Jesucristo es comandada por el Señor y hay buenos ministros del Señor, como lo era Timoteo, como lo era Epafrodito, vamos a aprender en esta primera parte que también habían malos obreros. Y a estos malos obreros los llama el apóstol Pablo duramente, les dice perros. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Mire cómo los llama. Y ellos no estaban en la iglesia de la esquina, no, ellos estaban allí. Eran hermanos judíos que se habían convertido al evangelio de Jesucristo, pero no habían dejado su tradición, no habían dejado su enseñanza mosaica en cuanto a las obras de la ley. Y ellos querían que los hermanos pusieran por obra las obras de la ley para ser salvos. Y a estos son los que el apóstol le llama malos obreros.
mutiladores de la carne, perros. Gloria al Señor. Pero esa parte la vamos a ver el próximo miércoles si Jesucristo no nos ha llevado. Vamos a darle gracias al Señor en esta hermosa noche. Amado Jesús, te damos gracias. En este momento, Señor, por el glorioso evangelio que nos has dejado, Señor, nuestro alimento espiritual, tu palabra, tu guianza, Señor, tu glorioso y santo Espíritu. Nos guía cada día e ilumina, Señor, nuestros pasos a la luz de tu palabra, Señor, para permanecer en ti, Señor, y ser perseverantes y constantes en la fe que es en Cristo Jesús. Tu pueblo, oh Dios, te necesita. Tu pueblo, Señor, necesita ser guiado